Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando. De verdad, em, es para mí un privilegio estar acá con ustedes. Es una emoción también muy grande poder compartir de lo que Dios está haciendo en este tiempo en nuestras vidas y de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros durante mucho tiempo. Esto no lo estamos haciendo para ganar seguidores, esto lo estamos haciendo porque de verdad queremos impartir todo esto que Dios está hablando, todo esto que no es nuevo, es algo que ya está en las escrituras, pero que Dios de una u otra forma ha venido eliminando en nuestras vidas. Eh, siempre veo gente dentro de nuestras congregaciones. La Biblia dice las escrituras dicen que la vida en Cristo es plena, que nosotros tenemos una vida plena en Cristo. Pero veo tanta gente dentro de nuestras congregaciones con depresión, con tristeza, con amargura de espíritu, gente prácticamente que está enferma, más que una enfermedad física, prácticamente tienen una enfermedad del alma, una enfermedad del espíritu, una queja que mantienen, un, un deterioro a su vocabulario de forma negativa siempre. Entonces, por eso estamos haciendo este tipo de videos, por eso estamos haciendo este tipo de contenido, para poder de una u otra forma impartir eso que Dios nos ha dado y poder llegar a muchos que en este momento quizás me miran y dicen, sí, Pepe, yo me siento así. Yo tengo tanto tiempo yendo a la iglesia, tengo tanto tiempo congregándome, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, pero todavía siento como que si me faltara algo. Como que cuando Jesús dijo en la cruz consumado es, como si hubiese faltado otro poquito. Pero la realidad es que cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento fueron suplidas todas nuestras necesidades. La Biblia dice que en Él son suplidas todas nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos una naturaleza que es una naturaleza adámica, es una naturaleza caída del huerto, donde nosotros nacemos con esa naturaleza, donde el hombre que estaba en el huerto, que disfrutaba de todos los beneficios que Dios tenía para él, ese hombre fue destituido de esa gloria, de ese sitio, de ese confort en el que él vivía. Y perdimos todos, prácticamente perdimos la vida eterna que teníamos en él, dejamos de disfrutar del gozo, de la paz, aún dejamos de disfrutar de nuestra propia familia allí en el huerto a causa de nuestros errores, a causa de nuestro pecado, a causa de poder ser seducido por aquella serpiente que vino a decirnos que el árbol de la vida era, el árbol de la ciencia del bien y del mal lo podíamos comer porque el día que comiéramos de ese árbol íbamos a ser como Dios. Sin razonar la mujer, sin razonar el hombre, sin saber que Dios ya nos había hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando el hombre come de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, pasa algo en él y es que él despierta algo que había estado dormido. Despierta algo que Dios de una u otra forma lo tenía silenciado. Despierta nuestra propia alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra propia voluntad. Eso es lo que despierta el pecado y todo lo que conllevó el comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:45, dice, está escrito, y fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, el primer hombre dejó de ser semejante a Dios y comienza a vivir en su propia naturaleza, en su propia voluntad. Y es por eso que muchas veces nosotros vemos dentro de nuestras congregaciones, o vemos gente que dice tener a Dios en su vida, pero siguen viviendo en su propio ser, siguen viviendo en su propio raciocinio, siguen buscándole la lógica a todas las cosas, cuando la Biblia dice que los hombres de Dios vivimos por fe, no vivimos por lógica, vivimos por fe. Cuando nosotros entendemos esta gran realidad de saber que nosotros perdimos muchas cosas en el huerto del Edén, entonces nosotros comenzamos a hacernos una pregunta, ¿y qué fue lo que perdimos? ¿Y qué fue lo que perdimos? Hay momentos en los cuales nosotros en nuestra casa estamos buscando algo y nadie nos puede ayudar porque no sabe lo que estamos buscando. Entonces de repente la esposa, el hijo, el hermano, la madre le dice a uno,
pero ¿qué es lo que estáis buscando? No, yo estoy buscando las llaves. Ah, pero me hubieses dicho, las llaves están acá. Entonces, a veces no sabemos lo que buscamos porque realmente no sabemos lo que perdemos o lo que perdimos. Lo que perdimos en el huerto fue esa comunión que tenemos con Dios, esa comunión, esa relación que teníamos con Dios, de la cual dice la Escritura que estábamos desnudos, estábamos delante de Él y no nos avergonzamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en ese momento, al perder esa comunión con Dios, dice la Biblia que nosotros fuimos sacados del huerto del Edén. Fuimos sacados por completo y que Dios, dice la Biblia en Génesis 3, dice que Dios por completo, en Génesis 3:24, Dios puso una espada encendida y puso ángeles para que cuidaran el árbol de la vida. Recordemos algo, en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y estaba también el árbol de la vida. Nosotros, los seres humanos, comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual despertó nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, todo lo que se engloba dentro del alma. Pero nosotros no logramos comer del árbol de la vida, y la razón por la cual no pudimos comer del árbol de la vida es porque Dios no lo permitió. Dios puso ángeles, puso allí prácticamente como un cerco para que el hombre, dice la Biblia, dice así, para que no le quitemos ni le añadamos un poquito más. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, el Señor, al ver que el hombre peca, al ver que el hombre despierta su conciencia y ya comienza a vivir en su propia naturaleza, a Dios dice, no puedo permitir que el hombre coma del árbol de la vida, porque si come del árbol de la vida va a ser eterno. Y va a ser eterno, pero la mala noticia es que va a ser eterno en esta naturaleza pecaminosa. Entonces no podemos permitir que Él coma de ese árbol. Entonces cuando Dios dice que nos priva del camino que nos llevaba a ese árbol de la vida, Dios prácticamente nos priva de ese camino que nos llevaba al árbol de la vida. Entonces pasa algo que resulta que el hombre comienza a vivir en un continuo mal, siempre haciendo el mal. Y frente a esta gran problema, Dios actúa de una manera donde ya no lo puede tratar como alguien eterno, sino como alguien que está en busca puro de sus propios deseos. Ya Dios deja tratarnos a nosotros como una persona que lo busca a Él y comienza a tratarnos como personas que prácticamente buscamos nuestro propio deseo, nuestra propia conducta, nuestros propios anhelos, y ya esa es la condición del hombre. Nosotros creemos siempre que Dios está al servicio nuestro. El hombre de la naturaleza caída cree que Dios está al servicio de él. Y no es así. Nosotros estamos al servicio de Dios. No es Dios quien está al servicio nuestro. Ese es el gran error. Por eso nosotros venimos a orar muchas veces y venimos, Señor, yo necesito tal cosa, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito que me sane, yo necesito que me prospere, yo necesito que me abran las puertas para que este negocio se me dé, yo necesito que cambie la vida de mi familia, yo necesito que cambie la vida de mi esposa, que cambie la vida de mi hijo. Y todas esas oraciones, aunque son muy poéticas, aunque son muy bonitos, suenan muy bonitas, tengo la mala noticia de decirte que no son espirituales. No lo son. Esas oraciones no son espirituales. Cuando tú vienes a Dios según tu necesidad, entonces tú estás buscando a Dios de la forma incorrecta. Tú estás buscando a Dios de la forma totalmente errónea. Cuando tú te acercas por ejemplo, yo que tengo hijos, cuando mis hijos se me acercan y solamente se me acercan por busca de un beneficio, entonces no es igual que cuando un hijo se te acerca y te abraza y te da un beso y te dice que te ama y uno de repente le pregunta, hijo, ¿qué necesita? ¿Por qué está tan cariñoso hoy, tan emotivo hoy? Y te dice, no necesito nada, papi, quiero solamente estar contigo, quiero ver televisión contigo, quiero jugar contigo, quiero que juegues conmigo. Eso abre en nosotros el querer decirle, hijo, ajá, ¿querés jugar conmigo? ¿Querés hablar conmigo? Está muy bonito eso me está llenando, eso me hace sentir bien. Ahora yo, como padre, te voy a preguntar, ¿qué necesitáis? ¿Qué me venía a pedir? ¿Qué es lo que realmente queréis? Y entonces se abre un compás para que la petición venga. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, creyendo que Dios tiene que resolvernos nuestros problemas,
Cuando nosotros nos acercamos a Dios, creyendo que Dios está en la obligación de atendernos sí o sí porque tiene la obligación de hacerlo, estamos muy equivocados. Estamos totalmente equivocados. Nosotros buscamos a Dios, nosotros, los creyentes, los que hemos creído, buscamos a Dios realmente porque no es impuesta la necesidad, dijo el apóstol Pablo. Nosotros predicamos, nosotros oramos, nosotros hacemos todo lo que hacemos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es impuesta la necesidad de hacerlo, porque no es que Dios lo necesite, somos nosotros los que necesitamos eso. Nosotros, nuestro espíritu, nuestro ser, Dios puso, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y cuando nosotros nos encontramos con esa eternidad, entonces se despierta esa necesidad de hacer muchas cosas, y es algo prácticamente como involuntario. Es algo que nosotros hacemos de forma involuntaria. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de naturaleza. Entonces, siguiendo la línea de puntos con lo que estamos hablando, con lo que estamos conversando en esta noche, el hombre perdió todo eso dentro del huerto. Pero la Biblia dice que Dios tiene un plan, y el plan de Dios es enviar nada más y nada menos que a Jesús a morir en una cruz. Entonces, cuando Jesús viene, de hecho, nosotros leemos desde Génesis hasta Malaquías, que termina el Antiguo Testamento, y nosotros nos vamos a dar cuenta de que todos los profetas, el salmista, Moisés en la ley, los libros históricos, todo lo que aparece desde Génesis hasta Malaquías, nos damos cuenta que ninguno de los profetas sabían que Dios, el Padre, tenía un hijo. Y aparte que ese hijo se llama Jesús. Cuando el ángel se le acerca a María, cuando el ángel viene a María, le dice: María, vas a tener un hijo, pero no le vas a poner el nombre que vos queréis ponerle. Le vas a poner el nombre que nosotros te vamos a decir. ¿Por qué? Porque ya ese nombre existe. No era un nombre inventado, ya ese nombre existía en la eternidad. El nombre que le vas a poner es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el nombre que le vas a poner. Entonces, cuando nace Jesús, ya nace llamándose Jesús. Ya antes de ser concebido, ya Jesús tenía ese nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que se nos da luz por primera vez de que el Padre tiene un hijo. Todos los profetas, escúcheme bien, todos los profetas quisieron ver lo que nosotros hoy en día estamos viendo. Todos los profetas quisieron tener la historia, quisieron conocer la historia que nosotros conocemos de hace 2000 años por acá. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue un impacto tan grande para la humanidad que dividió los tiempos. Dividió el tiempo en el antes y en el después de Cristo. Entonces, cuando Jesús viene, es curioso, porque cuando Jesús viene, Jesús se presenta y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en Génesis 3:24? Que el hombre perdió el camino y luego Jesús le dice: yo soy el camino, porque Jesús no vino a mostrarnos un camino. Jesús es el camino. Es el único camino que nosotros tenemos para la salvación. No hay otro camino, no existe otro camino. Entonces, ¿por qué nosotros hoy, conociendo todas estas verdades, sabiendo que todo esto es real, por qué nosotros seguimos viviendo tristes? ¿Por qué seguimos viviendo como si no hubiera una vida mucho más allá, como si no habitáramos en eternidad? La Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso lo dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice eso es porque es así, es real. La persona que le escribe es el apóstol Pablo, el cual dice en su segunda carta a los Corintios, dice que él subió al cielo y vio cosas inefables, vio cosas que no podía explicar, vio cosas que nosotros no podemos entender hasta el sol de hoy, que ni siquiera él mismo las pudo entender. La palabra inefable significa que vio cosas prohibidas. Y es curioso porque Dios lleva al cielo a Juan en el Apocalipsis y le dice: Juan, todo lo que tú vayas a ver, escríbelo. Y le permite que lo escriba. Pero al apóstol Pablo le dice: Pablo, mira, te prohíbo que hables de todo esto que viste aquí en el cielo. Pero de una u otra forma Pablo trata como de imprimir lo que vio en el cielo. No porque Pablo no lo quería decir, Pablo quería decir esas cosas. Lo que pasa es que son demasiado gloriosas, que son totalmente incomprensibles para la mente humana. Son totalmente incomprensibles y hasta el sol de hoy nosotros no las podemos entender. No las podemos entender porque la mente de Dios, ¿quién ha conocido la mente de Dios? Dice el profeta
dice el profeta, ¿quién ha estado en su secreto? ¿A quién Dios le ha revelado esto? Si entendemos lo que estamos hablando, si entendemos lo que estamos hablando, cuando nosotros, cuando nosotros sabemos, pero no es que lo sabemos porque hemos leído las escrituras, lo sabemos porque se nos ha revelado, lo sabemos porque se nos ha revelado que nosotros habitamos en eternidad, que nosotros vivimos una vida plena en Cristo, que Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, de que en Él estamos completos, de que fuimos creados por Él, para Él, fuimos creados en Él también. Entonces nosotros comenzamos a ver una realidad. Aquel anécdota anécdota más que todo como un experimento científico, aquellos ciegos colocaron a varios ciegos en un cuarto y en el cuarto metieron un elefante. Y entonces le dijeron a los ciegos, miren, vamos a meter un elefante con ustedes lo van a tocar y conforme a lo que ustedes vayan tocando, ustedes van a describir cómo es un elefante. Y entonces hubo uno que tocó el rabo y ese decía, bueno, el elefante es así, un poquito flaco, flácido, tiene un poquito de pelo. El otro tocó una oreja y decía, bueno, el elefante ¿cómo se llama? Blandito, se puede doblar. Otro le toca le toca una parte y dice, bueno, el elefante es así, es arrugado, tiene un poco como si se puede ver como de músculo, de grasa, no sé de qué se puede ver. Pero realmente nosotros, que nosotros tenemos la vista bien, entramos a ese cuarto y nos damos cuenta que la perspectiva que ellos tienen del elefante es totalmente equivocada a la realidad. Así pasa con nosotros cuando nosotros no hemos visto la realidad de Cristo. Cuando nosotros no hemos visto la realidad de lo que Cristo es, cualquier religión nos mueve y nos enseña un carácter de Cristo que no es. Nos enseña una actitud de Cristo que no es. Y entonces nosotros venimos prácticamente adoctrinados a Cristo. Ya venimos adoctrinados a Cristo. Ya venimos diciendo, bueno, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hay gente que es inconversa. Hay gente que es inconversa que no han tenido la dicha de congregarse, de ir a una iglesia, de ser parte de la iglesia. Y entonces ven la vida de alguien que cambió. Y de repente ese que cambió, de repente, no sé, se pone de repente una guardacamisa, una franelilla. Y entonces aquel que lo ve, que no es cristiano, que no está haciendo nada, dice, eh, los cristianos se pueden poner camisetas. Los cristianos no se pueden poner camisetas. Y entonces vienen, porque ya vienen nosotros como un adoctrinamiento, que cuando nosotros venimos, nos encontramos con Cristo, todo ese adoctrinamiento se nos cae por tierra. Si recuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, todo lo que yo te he enseñado es terrenal y no lo entendéis. Todo lo que yo te he enseñado es terrenal y no lo entendéis. Ahora, si no puedes entender las cosas que son terrenal, ¿cómo vas a entender las cosas que son espirituales? Te hace falta nacer de nuevo. Si no nacéis de nuevo, no podéis ver. Ver. Es importante que la Biblia dice, si no nacéis de nuevo, no podéis ver. No podéis entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es Cristo. El reino de los cielos es Cristo. Cristo es el reino de los cielos y nosotros habitamos en él. Nosotros habitamos en él. De una u otra forma, cuando nosotros nacemos de nuevo, no se puede explicar. No se puede explicar, pero de una u otra forma, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos incluidos en Cristo, dice el apóstol Pablo en sus cartas. Y nosotros comenzamos a tener una vida nueva en él. Una vida nueva, y esa vida nueva no significa un estilo de vida diferente al que teníamos, no. Es un cambio de naturaleza. Es un cambio de naturaleza. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que, que mucha gente va a nuestras congregaciones, se congrega por un tiempo y de repente se aparta y nunca más vuelve, nunca más regresa al Señor. Y entonces dice, le cae bien el proverbio que dice que la puerca bien vuelve al barro y el perro vuelve al vómito. Entonces nosotros vemos que uno baña, uno tiene de repente un puerco, un cochino, como le decimos aquí en Venezuela, un cochino, un cerdo, y lo baña y lo viste y le echa perfume y lo tiene bien bonito y uno lo suelta e inmediatamente va y se mete en el barro otra vez. ¿Por qué pasa eso? Porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del cochino. Vemos nosotros que un perro come
hasta ser saciado, después va y vomita y después regresa y se come el vómito. ¿Por qué el perro hace eso? Porque esa es su naturaleza. La única forma de que el cochino deje de ser cochino y el perro deje de ser perro es que haya un cambio de naturaleza en él. No que haya un cambio de pensamiento, no que haya un cambio de religión, no, es que haya un cambio de naturaleza. Eso pasó en nosotros cuando nosotros vinimos a Cristo. Hubo un cambio de naturaleza. Hubo un cambio de naturaleza. Eh, Dice la Biblia en Génesis 6:5, dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de hacer el mal. Algo parecido a lo que nosotros vemos hoy en día, algo muy parecido a lo que nosotros vemos hoy en día en la humanidad, los hombres cada día de continuo mal. Mire, todas estas cosas que nosotros tenemos aquí, las cámaras, los teléfonos, todo lo que nosotros, los carros, toda la tecnología que nosotros hemos alcanzado, toda la tecnología que el ser humano ha alcanzado, en su mayoría, la gente la usa para mal, no la usa para bien. ¿Por qué se usa para mal pudiendo usarse para bien? Porque esa es la naturaleza del ser humano hasta el sol de hoy. El hacer continuo mal es la naturaleza caída del ser humano. Solamente cuando hay un cambio de naturaleza es que nosotros nos encontramos con Cristo y nos damos cuenta de lo mal que nosotros nos encontramos y empieza a fluir una vida dentro de nosotros. Una vida que ni siquiera nosotros sabemos cómo se gestó, cómo funcionó, cómo pasó, pero comenzamos a vivir esa vida nueva en el Señor. Hoy en día es curioso porque con todo esto de los movimientos feministas, sin ofender a ninguna dama, de verdad que no, con todos los movimientos que hay de los movimientos LGTB, sin ofender y sin querer ofender a nadie, de verdad bendigo sus vidas, de verdad bendigo con todo el corazón sus vidas. Eh, Vemos que la gente no es lo que dicen, no es lo que son, sino lo que se autopercibe. Entonces vemos a un hombre vestido de mujer y le preguntamos que por qué se viste de mujer y no, porque me autopercibo mujer, porque yo siento que hay una mujer viviendo dentro de mí. Vemos a una mujer vestida de hombre, y dice, ¿por qué te vestí de hombre? ¿Por qué actúas como hombre? No, porque yo me autopercibo hombre y yo creo que hay dentro de mí un hombre viviendo. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Uno no se puede autopercibir. Si un hombre, de verdad sin ánimo de ofender a nadie, sin ánimo de hacer sentir mal a nadie, pero si un hombre que se cree mujer va al médico porque se siente mal, no va al ginecólogo, va al urólogo. El hombre va al urólogo, la mujer va al ginecólogo. Si una mujer que se siente hombre o que se cree hombre dentro de sí o que se autopercibe hombre, cuando se siente mal no va al urólogo, porque el urólogo no va a tratar con la matriz, con el útero, no. Va al ginecólogo, porque el ginecólogo es el que se encarga de tratar esas cosas de las mujeres. Y el urólogo es el que te revisa la próstata, te revisa todo el sistema que el hombre tiene dentro de sí. Lo revisa el urólogo y a la mujer el ginecólogo. ¿Me entienden el punto de vista? Entonces, nosotros vemos gente dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra sociedad, que se autopercibe cristiano. Se dicen, no, yo soy cristiano, yo me considero cristiano, pero ¿por qué? No, porque yo me congrego. Ajá, está bien, te congregáis. Sí, no, yo me autopercibo cristiano, pero ¿por qué? No, porque yo doy ofrendas. No, yo me autopercibo cristiano porque yo predico, porque yo hablo, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Miren, la palabra cristiano es mencionada en la Biblia por primera vez en el libro de los Hechos. Y la Biblia dice, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿quién es el que llamó por cristiano por primera vez a los discípulos? No fueron la gente de la iglesia, no fueron la gente de la congregación. El mundo que está allá afuera se da cuenta si de verdad en nosotros hay una nueva naturaleza,
Si de verdad nosotros somos cristianos, la palabra cristiana es una palabra compuesta. Cristo significa ungido. Ano significa pequeño. Somos pequeños ungidos. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Entonces, cuando nosotros venimos y nos autopercibimos cristianos, estamos haciendo prácticamente lo mismo que hacen muchos, que se autoperciben esto, se autoperciben. Uno se puede autopercibir como uno quiera. Total, al final de cuentas, la realidad va a pasar. Se dieron cuenta que Jesús dice una parábola, dice que hay un tipo de persona que edifica su casa sobre la arena y hay otro tipo de persona que edifica su casa sobre la roca. Pero que tanto al que edifica su casa sobre la roca como al que edifica su casa sobre la arena, a los dos les viene el río, les viene la tormenta con ímpetu. Y aquella persona que está edificada sobre la roca permanece. Aquella persona que está edificada sobre la arena no va a permanecer. No se puede decir yo me autopercibo cristiano. ¿Por qué? Porque no eres tú quien te das esa autopercepción. La gente se da cuenta si tú estás caminando en esa nueva naturaleza o si sigues caminando en la antigua naturaleza. Quizás tú te autopercibes como cristiano. Y quizás fuiste a una congregación hace años y te hicieron repetir una oración, hiciste una oración, dijiste, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, pero seguiste viviendo tu propia vida. Quiere decir que no le entregaste tu corazón a Cristo. Quiere decir que esa oración que hiciste no fue sincera, no fue verdadera, no fue real. Y por eso es que hasta el sol de hoy se sigue viviendo de esa manera. Sí, la Biblia dice que con Cristo no estamos más nunca solos. ¿Y por qué nos sentimos solos? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué me siento solo si la Biblia dice que Cristo iba a estar conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos? ¿Por qué te sientes triste cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo? ¿Por qué te sientes perturbado cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es paz? Sencillamente porque no has cambiado de naturaleza. Lo que hiciste fue cambiar de religión, pero de naturaleza no cambiaste. Lo que hiciste fue cambiar de estilo de vida. Ya el domingo no vas para la playa, no vas para el cine. Bueno, yo creo que ya para el cine nadie va. Ya el domingo no vas para el río, sino que el domingo vas para un sitio donde nos congregamos como iglesia. Lo que hiciste fue cambiar de hábitos, pero no cambiaste de naturaleza. No cambiaste de naturaleza, no lo hiciste. El apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si somos cristianos, dice Pedro, padecemos como cristianos y no nos avergonzamos de eso. Si somos cristianos, de verdad, mostramos nuestra naturaleza como cristianos, sin importarnos, sin importar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que están hablando. Si de repente usted le pudiera preguntar al cerdo, decirle, cerdo, ¿no te da vergüenza que te bañaron, que te vistieron, que te echaron perfume y te volviste y te metiste en el baño? Y el cerdo le pudiera responder y decir, no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza. Y eso lo hago espontáneo. Si le preguntara al perro, le dijera, perro, ¿no te da asco comer, vomitar y después irte a comer el vómito? El perro te va a contestar y te va a decir, no, para mí es lo más sabroso que hay es eso, comer el vómito después de haberlo vomitado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, cuando nosotros hay un cambio de naturaleza, no nos da vergüenza, no nos da vergüenza padecer por causa de Cristo. No nos da vergüenza por padecer por causa de Cristo. Ya casi estoy llegando al final de este programa, ¿no? Pero no quiero terminar sin antes decirte que si hasta ahora tú no has estado viviendo una vida plena en Cristo, yo te invito a que empieces a vivir una vida plena en Cristo. A que le digas a Cristo que comience a exteriorizar esa naturaleza en tu vida. Y si te voy a decir algo, si la naturaleza de Cristo no se manifiesta en tu vida, sencillamente porque no está. Sencillamente porque no has nacido de nuevo. Como decíamos al principio, se nos es impuesta la necesidad. Pablo decía, se me es impuesta la necesidad de predicar. Y ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico. Entonces, una necesidad, bueno, dormir es una necesidad, comer es una necesidad, bañarnos. En alguna cultura da una necesidad, en otras culturas la gente no se baña. Pero
Cuando nosotros hay un cambio de naturaleza, se produce en nosotros la necesidad de querer conocer, de querer andar, de querer habitar en Cristo, de querer habitar en Cristo. Hay una vida plena, hay una vida a la que Dios nos invita a vivir y es una vida en Cristo, no una vida fuera de Cristo. Hay una diferencia muy grande en la vida plena en Cristo a una vida religiosa, a una vida de costumbre, a una vida de cambio de estilo de vida. Los discípulos temían a Jesús. Los discípulos, los 12 discípulos de estos que caminaron con Jesús aquí en la tierra, Pedro, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, todos los que están ahí, ellos temían a Cristo. Caminaron con Él, pero no habitaron en Él. No habitaron en Cristo. Nunca habitaron en Cristo. Cuando en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de los discípulos, es cuando los discípulos comienzan a habitar en Cristo. Comenzamos a habitar en Cristo inmediatamente. Cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo a vivir entre nosotros, comenzamos a habitar en Cristo y ahí se va produciendo un cambio de naturaleza. Inmediatamente se va produciendo un cambio de naturaleza. Inmediatamente comenzamos a anhelar cosas que anteriormente no haríamos. No haríamos. Por mucho que nos invitaran a hacerla, no, te invito a orar, te invito a predicar, te invito a que te levantes temprano para ir a congregarte. Eso, si no hay un cambio de naturaleza en tu vida, no se va a producir. No se va a producir. El fruto del Espíritu es gozo, paz, templanza, dominio propio, amor, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Más las obras de la carne. No dice el fruto de la carne, las obras de la carne. Es contienda, herejía, disensiones, enojo, borrachera. Esas son porque son obras, porque es el obrar de una naturaleza caída. Entonces, gracias en esta noche por estar con nosotros. Gracias por haberte conectado con nosotros. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, bendigo el fruto de tus manos, bendigo el fruto de tu vientre, bendigo todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces lo bendigo en el nombre poderoso del Señor y espero que comiences a vivir una vida nueva en Cristo.